Aquí comienza Del Arco Político, con la conducción de Darío Del Arco. 2 horas de radio para entender lo que pasa. Acompañan a Darío Del Arco en Del Arco Político las siguientes empresas. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Tigre tiene un encanto que conquista en cualquier momento del año. Navegar sus canales es relajarse y descubrir paisajes únicos. Caminar sus calles, recorrer ferias y disfrutar de su ambiente auténtico es parte de la experiencia. Tigre todo el año. Tigre, municipio. En Geneia nos propusimos liderar el mercado de energías renovables en Argentina y hoy lo logramos superando los 1000 megavatios de capacidad instalada con nuestros 10 parques eólicos y solares en operación. Seguimos creciendo, seguimos liderando. Geneia, número 1 en renovables. En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales. Vicente López, nuestro lugar seguro. Grupo Petersen, desde 1920 construyendo el país. Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón, porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón. Con Macro podés tener tu cuenta empresa gratis por 1 año, sea cual sea su tamaño y tu actividad. Abrila 100% online en macro.com.ar. Más tiempo para tu negocio, menos trámites. Elegí el mejor banco para tu empresa. Pensá en grande, pensá en Macro. Cartera comercial. Consulte más información en macro.com.ar. It's like we just can't help ourselves. 'Cause we don't know how to back down. We were called out to the streets. We were called out into the towns. And how the heavens they opened up. Like arms of dazzling gold. With our rain-washed histories. Well, we do not need to be told. Show me now, show me the arms aloft, every eye trained on a different star. This magic, this drunken semaphore eye. We are listening.
tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? 13 horas y 9 minutos en toda la República Argentina. La temperatura, ¿para qué? No la quiero ni mirar, porque para mí ya esto empieza a ser veranito. Estamos hablando de 25 grados 4 décimas, igual que la sensación térmica. La temperatura muy, pero muy agradable. La ciudad de Buenos Aires bajo un sol intenso que se condice con esta época, pero no sé si con la primavera o si es más veranito. Ya estamos cerca del veranito. Luis, ¿qué? Ya que está... Sí, hace calor. ¿Cómo te va, Luis? ¿Qué decís? Muy buenas tardes. No me vas a decir que no hace calor. Y está calurosito, pero no te preocupes, Darío. Yo sé que vos sos invierno total. Totalmente, sí. O aunque un otoño frescor. Sí. O primavera fresca, digamos. Pero siempre dentro, ¿hasta cuánto? ¿Hasta 15 grados te estirás? 15, hasta 20, hasta pero 20. Con mucho esfuerzo hasta 20. Ahora, de cualquier manera, imagínate que lo que vamos a tener en el verano, no me voy a empezar a quejar por 25. Vamos a tener 32, 36, el año pasado tuvimos térmicas de 40, pero es una forma de decir, bueno, que esto ya está instalado, este calorcito está muy instalado. Aparentemente va a ser un muy lindo fin de semana, no hay posibilidad de lluvias ni sábado ni domingo, es lo que los meteorólogos están diciendo, con lo cual quienes tengan que preparar algún tipo de cosas lo pueden hacer al aire libre, ¿no es cierto? Yo no voy a empezar a pedir invierno. Perdón, yo en diciembre no voy a empezar a pedir que venga julio, pero peor el calor que el frío. El frío te abrigás, listo, pero en verano que te sacás la piel, claro, imposible. Tal cual. Y más en capitales, en nuestra zona. Exacto. Bueno, nos vamos a empezar a meter con algunos temas, porque ha sido una semana muy intensa en cuanto a todo lo que tiene que ver con la política y también con la economía. Vamos a hacerlo muy sintético, porque seguramente ustedes de alguna u otra manera se habrán enterado que el presidente Donald Trump recibió a Javier Milei. Esto generó múltiples reacciones. ¿Por qué? Porque hubo declaraciones antes de la reunión de trabajo con Javier Milei en la Casa Blanca, vinculadas con el apoyo de los Estados Unidos a la Argentina. Dijo concretamente Donald Trump que la continuidad del gobierno de Javier Milei, los Estados Unidos iba a ser generosa con el apoyo, pero que lógicamente había que ganar las elecciones, que ante la posibilidad de una derrota, que los Estados Unidos se van a ir, dio a entender que dio a entender muy clarito, porque habló inclusive que sabía con quién iba a competir Javier Milei, haciendo referencia al peronismo, pero dentro del peronismo también, imagino que Axel Kicillof, porque habló del socialismo, habló del comunismo, y un poco que enfiló para ese lado. Y así se generó un pequeño terremoto, ¿no? Como hasta dónde llega el acompañamiento de Trump, hasta el 26 de octubre, hasta el 27, qué es lo que pasa. Bueno, desacertadas y desafortunadas las declaraciones de Donald Trump, que parecía más una extorsión o un condicionamiento severo a Javier Milei que alguna que otra declaración buscando ratificar todos los apoyos que ya le había dado en las reuniones que había, o en la reunión que había sostenido en Nueva York en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas. Pero bueno, el apoyo político y las declaraciones políticas en favor de Milei y la Argentina siguieron en boca de Donald Trump y también del secretario del Tesoro, Scott Bessent, ¿no? Pero bueno, los anuncios no llegan, y por eso la intranquilidad de los mercados, y por eso los números del dólar, por eso también el riesgo país, que sigue así, no es que los espaldarazos políticos de los Estados Unidos hicieran que todo se derrumbara. Sí se derrumbaron después de los dichos de Donald Trump las acciones y los bonos soberanos de la Argentina, pero el tema del dólar, miren, el oficial está en 1.405, había bajado después de las reuniones en los Estados Unidos a 1.375, 1.385, el dólar blue está en 1.450, el contado con liqui, que es el que maneja las grandes empresas, 1.451, y el riesgo país 1.004. Uno dice 1.004 y bueno, lo recibieron, lo tuvieron entre algodones a Milei, le prometieron un swap, la compra de bonos soberanos, y está en 1.004, y sí, está en 1.004, porque la magia no existe en esto, ¿no? Para que las cosas sean diferentes, la Argentina tiene que ser diferente, tiene que ser una Argentina con mayor gobernabilidad, con una economía en crecimiento, con una economía con mayor movimiento, más consumo, y básicamente que el gobierno
empiece a comprar reservas, cosas que no ha hecho hasta el momento. Bueno, el Tesoro de los Estados Unidos intervino ya en el mercado argentino en 2 ocasiones, el jueves pasado con $100 millones y ayer con unos casi 150 millones de dólares para mantener justamente el dólar en lo que es en esta franja de 1405, 1450. ¿Cómo es la operatoria? El Tesoro de los Estados Unidos compra pesos. Una cosa insólita, no digo que inédita porque ya había 3 casos, con operaciones con los euros, con yenes, en este caso compra pesos. ¿Y cuál será el negocio? Bueno, Scott Bessent dijo que el peso está barato y que por lo tanto es negocio comprar barato y vender caro. Una cosa insólita que tiene más que ver con las afinidades personales entre Javier Milei y Donald Trump, las afinidades ideológicas y también el rol que le cabe a la República Argentina en Sudamérica, ¿no es cierto? Y en esto que es parte de una batalla geopolítica entre los Estados Unidos y China. Ayer Scott Bessent salió a hacer nuevas declaraciones, como si fuera poco, ¿no? Porque ya hasta parece redundante, porque en Nueva York ya le habían dado todo el respaldo político a Milei, lo renovaron en la Casa Blanca, volvieron a darle un nuevo respaldo a través de tweets para aclarar cosas que había dicho Milei en la conferencia de prensa, una conferencia de prensa de 50 minutos, desordenada, en la que a Trump delante de Milei se le preguntó por todo, por la Argentina, pero también por Ucrania, por Israel, por Hamas, por Medio Oriente en general, por los aranceles. Pero digo, ayer hizo nuevas declaraciones Scott Bessent y ahora hay una nueva, ¿no? Una nueva, que es que el apoyo de los Estados Unidos no solo sería por $20.000 millones de un swap es un intercambio de monedas, sino también por otros $20.000 millones que podrían formarse a través de un fondo del que participarían fondos soberanos y bancos privados. Los fondos soberanos son aquellos fondos de inversión que manejan, fondos de inversión públicos, ¿no es cierto?, que manejan los estados. Bueno, esos $20.000 millones estarían destinados a lo que se puede saber, ¿no? Porque el hermetismo es el que impera, pero básicamente a evitar que la Argentina pueda llegar a defaultear en los próximos años. Es decir, hay 2 vías. El swap, ¿a qué está destinado? A mantener a raya el dólar. Y a mantener a raya el dólar en esta banda de flotación, que era 1.400 en abril y 1.000 el piso, ¿no? 1.400 el techo, 1.000 el piso. Entonces, el swap destinado a contener y a preservar la política cambiaria, y el fondo, 20.000 millones de bancos y fondos soberanos, básicamente a garantizar que la Argentina va a pagar los compromisos contraídos, va a pagar sus deudas. ¿Qué pasa cuando el país paga todos sus compromisos y cuando ya exhibe el dinero que tiene para pagar los vencimientos? Y bueno, el riesgo país baja a 0. ¿Por qué? ¿Qué es el riesgo país? Sino justamente el recorrido que puede llegar a ser un país justamente para conseguir el dinero para saldar deudas. El riesgo país es justamente eso, y para usar la misma palabra, el riesgo que hay de que un país defaultee. Y si la Argentina no va a defaultear porque tiene atrás a los Estados Unidos, porque tiene el fondo de $20.000 millones, porque el año que viene en total, a partir de enero y demás, hay unos $18.000 millones de vencimiento, bueno, no puede llegar a decir, wow, el pago de los vencimientos de deuda por el lado de los 20.000 millones de bancos y de fondos soberanos, y otros 20.000 millones de swap para mantener la política cambiaria y engrosar las reservas. Bueno, y la Argentina lo que debiera hacer es comprar reservas, porque hasta el momento no lo ha hecho. No lo hizo cuando estaba a 1.200, 1.180 el dólar, con aquel empecinamiento hasta que no baje a 1.000 no vamos a comprar. Y bueno, los dólares que entraron por el blanqueo es como que se han evaporado. Los dólares que entraron por el anticipo de la liquidación de la cosecha se han evaporado, y las reservas de la Argentina siguen siendo muy pero muy flacas, y por eso tener que recurrir a los Estados Unidos, donde pareciera ser que Scott Bessent es el ministro de Economía de la República Argentina y no el secretario del Tesoro norteamericano. Por eso, que después haga un raid mediático el propio Javier Milei, 2 notas con Luis Majul en menos de 24 horas, una nota con Feynman ayer diciendo que todo está bien y el superávit y la inflación. Bueno, está bien, sí, pero no nos quieran hacer creer, muchachos, que está todo bien, porque las negociaciones con los Estados Unidos, estos $20.000 millones del swap,
y estos 20.000 nuevos millones de dólares que se quieren manejar o se quieren constituir en un fondo, más la compra de bonos, probablemente de la Argentina, más la asistencia del Banco Interamericano de Desarrollo, más la asistencia del Banco Mundial, ¿no? con la venia y con la auditoría del Fondo Monetario Internacional, que es lo que está mostrando, que la Argentina no está bien, que este programa va camino al fracaso, que por lo menos no ha conseguido los objetivos que el libertario se planteó cuando asumió el gobierno. Porque si no hubiese esta crisis de política cambiaria, si no estuviese el fantasma de la devaluación, si no estuviese el fantasma del default, si es que no llega la ayuda, no tendría que ir Javier Milei a los Estados Unidos en busca de un apoyo político primero, económico después, un apoyo económico que no se sabe cómo va a llegar ni cuándo va a llegar, aunque el titular del Banco Central de la República Argentina, estamos hablando de Santiago Bausili, estimó que en unas 2 semanas, que él estima lógicamente y espera que sea antes de las elecciones. Entonces, que nos quieran plantear que esto es Suiza, es otra cosa. Las cosas no están bien en la economía no crece, la economía está matando empleos, la economía está matando consumo. Los números que muestra tanto en el riesgo país como en lo que son los títulos soberanos en el exterior y demás, muestran que la Argentina no está bien. Entonces, que todos deseamos que las cosas salgan bien, fantástico, menos algunos sectores, ¿no? Como Cristina Kirchner subiéndose a un caballo que para ella no estaba ensillado, ni va a estar ensillado porque lo que tiene que hacer es purgar una condena de 6 años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por todo lo que le robó al Estado y a los argentinos, pero salió a tuitear con un afán de figurar en algún ladito, ¿no? En algún ladito o en algún medio allegado para no perder tanta vigencia, ¿no? Mientras cuando puede sale al balcón. Pero después todo el espectro político, todo el arco político para jugar con el nombre se expidió sobre lo que pasó en los Estados Unidos. Lógicamente que la oposición peronista en sus diversas formas, desde Randazzo hasta Kicillof, hasta Massa, ¿no? La izquierda, el radicalismo, con críticas a estas gestiones de los Estados Unidos, que parece más una intervención del plan económico argentino que otra cosa, y eso es verdad. Por eso cuando Luis Toto Caputo, el hombre que fue eyectado del gobierno de Mauricio Macri cuando era secretario de Hacienda, que te diga comprá campeón, o que ahora te diga que está todo bien, o que te quiera vender pato por gallareta, como decimos en el campo, es una cosa diferente, ¿no es cierto? Me parece que lo bueno sería bajar un poquitito la soberbia, tratar de no embriagarse demasiado, ver cómo pueden enderezar este barco que en casi 2 años de gestión no han podido enderezar, a pesar de haberle puesto mucha nafta, mucho combustible a la motosierra, ¿no? Y haber hecho un ajuste que lógicamente los argentinos están sintiendo y mucho, ¿no es cierto? Porque la inflación que se dio a conocer en el día de ayer, antes de ayer, perdón, como siempre lo hace el INDEC, los días 14 justamente a las 16 horas, marca que la inflación del mes de septiembre fue de 2.1. Veníamos de 1.9, 2.1. ¿Y qué marca este 2.1? Que no fue tan malo para el gobierno dentro de todo, marca que se le está haciendo bastante difícil a la gestión libertaria bajar la inflación de esos parámetros, bajar no solo la inflación del 2%, sino lo que se llama inflación núcleo, que es la que se mide sin tener en cuenta lo que son las tarifas ni los productos estacionales. Se está haciendo duro, se está resistiendo, ¿no?, la inflación a bajar de esos parámetros. Y mientras la inflación fue de 1.9 y ahora 2.1, después te encontrás con que las prepagas te aumentan 2.4, 2.6, que el transporte aumentó 3.1, que los combustibles, aunque ya no se anuncia más el incremento porque YPF está en esto del micropricing y de los precios diferentes la madrugada que a la tarde, que en la noche, que durante el día, entonces ya esto no se anuncia más, pero tiki, despacito, el combustible va aumentando. Cualquiera que pase por una estación de servicio, por ejemplo Shell, va a ver que el litro de Premium está a 1.747 pesos. Cualquiera que pase por una Action va a ver que el litro de Premium está 1.768.
Cualquiera que pase por la YPF, 1.600, ahí sí, 1.651, 1.654, ¿no es cierto? Es decir, los combustibles también están aumentando, aumentó el boleto, y los precios a las góndolas. Quien diga que los precios a las góndolas no se han movido, evidentemente que nos pase la dirección, porque todo se ha movido, entonces es fantástico, es necesario, absolutamente necesario que bajara y que siga bajando la inflación, pero claro, si no aumenta el poder adquisitivo de la gente lo va a seguir pasando mal. Y ayer le preguntó Milei a Feynman, ¿y qué quiere que haga con la gente que no llega a fin de mes? ¿Qué quiere que haga? Y Feynman le dijo, me pareció muy bien, ¿no? A pesar de ser un periodista muy allegado a lo que son las ideas de la Casa Rosada, le dijo, pero bueno, usted es el especialista en crecimiento con y sin dinero, ¿no? Bueno, no es el mismo Javier Milei que dijo en campaña que ya tenía 30.000 millones de dólares comprometidos para dolarizar la economía argentina, no es el mismo Javier Milei que dijo que no iba a tener la casta dentro de su gobierno, no es el mismo Javier Milei que dijo que los argentinos iban a estar mejor. Bueno, la Argentina puede estar mejor, a los argentinos la mejoría todavía no les llega, excepto aquellos que han hecho pingües negocios comprando, vendiendo divisas, y ahora habrá que ver quiénes son justamente los privilegiados y los de alguna manera beneficiados con esta participación del Tesoro norteamericano, que bienvenida sea, porque si no la Argentina, o por lo menos este gobierno libertario con su plan económico no iba a tener más destino. El salvavidas que le tira a los Estados Unidos es el salvavidas que le va a permitir a Javier Milei completar, mejor dicho, su mandato hasta el 2027, porque la ayuda va a llegar hasta esa fecha, pase lo que pase el 26 de octubre. Mientras esté Milei en el gobierno, lo dijo el propio presidente, y yo coincido, los Estados Unidos, Donald Trump, van a ayudar. ¿Por qué? Porque no quieren que regrese el populismo, que no regrese la izquierda rancia para ellos, que no regrese el peronismo, y que la Argentina siga siendo, como lo es ahora, un socio privilegiado por cuestiones estratégicas, por cuestiones vinculadas con recursos, con minerales, litio, minerales raros, y la posibilidad de un mega data center en la Patagonia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que mucho espaldarazo político, muchos anuncios y por el momento poca cuestión concreta. Ahí están, que ya se viene el anuncio, que viene esto, que viene el otro, los anuncios no están, los mercados se ponen nerviosos, y esto, si bien no le afecta el metro cuadrado al que va a comprar 150 gramos de salame al supermercado, en un futuro lo puede afectar. ¿Por qué? Porque si el dólar se dispara, seguramente lo que no ha pasado hasta el momento, que es el traslado a precios, y por eso la inflación de septiembre de 2.1, a pesar de que el dólar estuvo sumamente volátil y que subió y que bajó y que llegó a 1.550, bueno, a pesar de todo eso no hubo traslado a precios. ¿Por qué? Es una de las grandes dudas que tienen algunos, por la expectativa que sigue generando este gobierno, por la esperanza de que la economía mejore. ¿Por qué no se traslada a precios? O no se traslada a precios porque, lisa y llanamente, la gente no tiene el poder adquisitivo necesario como para poder consumir, ¿no? Si los precios estuviesen un poco más altos. Bueno, por acá están pasando las cosas. A nivel local hay mucha información también política, mucha información vinculada con las cuestiones judiciales. Lo cierto es que estamos a la vuelta de la esquina de las próximas elecciones, que no serán este domingo, sino el próximo, y bueno, ya quemando prácticamente los últimos cartuchos. Lógicamente, Javier Milei, regresado a los Estados Unidos, va a incursionar en la campaña porque es la figura necesaria para apuntalar a candidatos ignotos en la mayoría de los distritos del país, así que tratará de apuntalar en los distritos o en las provincias que definen y que tienen un padrón electoral importante más allá de la provincia de Buenos Aires, en la que casi todos en los despachos de La Rosada dan una provincia por perdida. Tal vez a lo que aspiran es a que, habiendo sido consagrado cabeza de lista el Colorado Santilli, pueda de alguna manera achicar el 13.5% que tuvo como derrota el 7 de septiembre la Libertad Avanza frente a Kicillof.
Así que por acá van las cosas en el marco de lo que se viene mañana, el Día de la Lealtad. Hoy empiezan algunos actos, en este caso de la CGT por la tarde, con un mapping. Un mapping es la proyección de imágenes en las paredes sobre las paredes del edificio de Azopardo y también actividades callejeras y artísticas. Pero bueno, el peronismo va a tener entonces 3 actos. Uno hoy de la CGT, en el que podría estar Axel Kicillof, y 2 mañanas. Uno de Axel Kicillof a la Quinta de San Vicente, donde está el mausoleo donde descansan los restos del expresidente Perón, y otro en San José 1111, donde purga condena a Cristina Kirchner. Allí se van a congregar leales de corazón, bajo la consigna leales de corazón, manifestantes, militantes provenientes de distintos sectores que se van a congregar en Plaza Constitución, en 11 y también en Retiro. Habrá que ver qué es lo que pasa con los vecinos del barrio. Recordemos que la justicia dijo que no se podría alterar las condiciones de vida cotidiana de los vecinos. Inclusive en algún momento fue la propia Cristina Fernández la que le pidió a sus militantes que se concentraran en el Parque Lezama y no frente a su domicilio para evitar justamente inconvenientes con quienes viven de manera permanente cerca de lo que es su departamento. Así que por acá vamos a estar hablando un poquitito las cosas, porque después material hay mucho, que se viene después de las elecciones, las reformas en el gabinete, las reformas en el Congreso, algunas que habrá que dejar para más adelante, por ejemplo la reforma previsional. Es imposible una reforma previsional con una Argentina que tiene un índice de desempleo tan alto, que tiene tanta informalidad y tan poco aporte, pero sí, después con las nuevas cámaras, lógicamente, los compromisos asumidos por Milei, no solo con el Fondo Monetario, sino con el secretario del Tesoro y los Estados Unidos, la reforma previsional y la reforma laboral. Eso, guste o no guste, salga o no salga, es el debate que se viene después del cambio de composición de las cámaras. 13:31, 26:07, Luisito, ¿cómo te va? Ya te saludé, vamos a ver cuáles son los títulos que vamos a apuntalar en la segunda media hora de programa. Bueno, el de último momento es una decisión de la Cámara Nacional Electoral respecto a los afiches que se pueden exhibir con las listas y caras de candidatos en los lugares de votación. No las boletas, aclaro, afiches para que la gente pueda corroborar, consultar y que complementan en todo caso a los padrones que habitualmente se pegan en las paredes en los lugares de votación. Pero si querés lo charlamos después, dentro de un ratito, porque hay 2 informaciones con eso que son interesantes. Ajá. La decisión de la Cámara Electoral respecto a esto, para que quede todo clarito, y lo que dijo la directora nacional electoral, María Luz Alegría Landívar, que dio varias precisiones sobre cómo poner las cruces, cómo rellenar los casilleros, cómo es el tema de las boletas y sobre todo el uso de las viromes, un tema que se está discutiendo mucho y que ella puso mucha luz, justamente haciendo honor a su nombre, sobre esta situación. Bien, perfecto. Y desde el punto de vista estrictamente judicial, ¿hay algo que tengamos que decir? Se hablaba del decomiso, la aceleración del decomiso de los bienes de Cristina Kirchner, pero allí hay un lío, porque sabiendo que se venía esta situación, en algún momento Cristina Kirchner donó parte de su fortuna a sus hijos, es decir, que la fortuna mala vida de los hijos también ahora está siendo puesta bajo la lupa. Bueno, temas que vamos a estar abordando a lo largo del arco político. Claro, ¿no? Darío, los fiscales insisten con esto, que se avance con esta situación, pero también está, ¿te acordás?, el recálculo y, la limitación del decomiso a la etapa en que Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner fueron presidentes de la Nación. Entonces, todo eso está dando vuelta, está en veremos. 2015, ¿no? Claro, entonces están dando, desde el 2003 hasta el 2015. Entonces todo eso está en veremos, donde los fiscales que reclaman también tienen responsabilidad para esa delimitación. Así que hay todo un berenjenal allí, si lo decimos en términos muy comunes, que bueno, vamos a hablar también de eso, pero no te quiero demorar ni en la tanda, ni la musiquita, ni las notas, ni nada por el estilo. Vamos entonces a la primera tanda en del arco político y enseguida las notas que tenemos previsto, porque vamos a estar hablando de la economía, vamos a estar hablando un poco de los temas internacionales y también de las cuestiones docentes, cómo está la docencia, cómo está el tema de los maestros y la educación en la Argentina. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos.
Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hacer las cosas bien es que la ruta 3, 5 y 7 sean autopistas, de una vez y para siempre. Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 508, Alianza Provincias Unidas. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vivimos tiempos en los que los valores por los que tanto luchamos son menospreciados, relegados. Curiosamente somos nosotros a quienes cancelaron, a quienes le dijeron que ya no servimos, los que más podemos aportar. Lista 305, Movimiento Proyecto Sur. Diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, Ricardo Alfonsín, Marina CC. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¡Hey, diputado! Peronismo renovado. Unión Federal, Diputado Nacional, Provincia de Buenos Aires, Fernando Grey. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Como vos, estoy cansado de la vergüenza en el Congreso. Queremos una alternativa coherente, con coraje y experiencia. Voten en Provincia de Buenos Aires por Juan y por Elsa. No se olviden, el 26 de octubre, Coalición Cívica. Juan Manuel López, Elsa Allende Rosas, candidatos a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires. Lista 47, Coalición Cívica ARI. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vas a votar diputadas y diputados. Para derrotar el ajuste de Milei y los gobernadores cómplices, elegí a quienes queremos ir a fondo contra el FMI. Vamos con más diputados de izquierda. En Buenos Aires, Nicolás del Caño y Romina del Pla, diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Sabemos lo que pasa y te lo contamos en 2 horas de radio. Política, economía, judiciales, empresas, gremios, derechos del consumidor. Del Arco Político, con Darío del Arco. Jueves de 13 a 15 por Ecomedios. Words the spice that made, even going
linda música, Muy linda música, 13 horas y 38 minutos. ¿Después me la presentás? Muy, pero muy bonita música. Me parece que la conozco, me parece que la conozco a quien está cantando. Después vamos a hablar un poquitito de ella y cómo se llama la canción y demás. Agustina del Arco es la intérprete. Mira, me suena. Pero a ver, no quiero demorar más. La verdad que no había visto la indicación de Javier, que opera técnicamente del Arco político y nos da una enorme mano contándome que ya justamente está enganchada la comunicación con Lucio Garay Méndez, que es economista de Ecogou, así que disculpas por los segundos que lo hemos hecho esperar. Lucio, Darío del Arco y Luis Tarulo desde Ecomedios AM 1220 te saludan. ¿Cómo estás? Darío, Luis, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Queremos que nos ayudes un poquitito a ver por lo menos cómo ves vos las cosas. A ver, respaldo político ya se había dado de parte de Donald Trump en la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York, a través de diferentes tweets. Se renovaron esos apoyos políticos en la reunión en la Casa Blanca, los dichos de Trump a través de los tweets, después de Scott Bessent y ahora Scott Bessent, que dice que aparte de los $20.000 millones del swap de los Estados Unidos con la Argentina, podría haber otros $20.000 millones conformados por bancos privados y fondos soberanos. Mucho respaldo político, mucho anuncio, pero los mercados de la Argentina no parecieran estar todavía demasiado tranquilos y mucho menos a 10 días exactos de las próximas elecciones. ¿Cómo ves la situación? ¿Cómo ves la coyuntura? ¿Qué significa la intervención del Tesoro de los Estados Unidos comprando pesos? Bueno, por donde vos quieras empezar, porque la radiografía sería bueno que la hagas vos. A ver. Bueno, ¿por dónde empezar, no? Creo que algo importante a destacar es eso. Estás a 10 días de las elecciones y hasta entonces pareciera que estamos envueltos en una ciclotimia donde el mercado se vuelve eufórico cuando hay una buena noticia, cuando hay algún tweet de Bessent, y después se vuelve medio recesivo, medio depresivo cuando hay ciertas aclaraciones, ¿no? El martes por la mañana se filtraron unas declaraciones en Bloomberg de Sturzenegger, quien habría dicho que la Argentina estaba más cerca de tener un régimen de flotación cambiaria, que rápidamente se desdijo porque eso el mercado rápidamente lo tomó como, bueno, al parecer del acuerdo con los Estados Unidos se sabe de momento poco y nada, como que lo van sacando de agoteo y demás. Entonces ya si el ministro de regulación, que está bastante ligado al equipo económico, tiene semejantes declaraciones, uno se imagina que tal vez el régimen de bandas podía llegar a perder, ¿no? su vigencia luego de las elecciones. Rápidamente Pero Lucio, el mercado reacciona y el tipo de cambio se fue para arriba, empezó a haber más presión cambiaria. Lucio decía ayer en la entrevista que le da Javier Milei a Feynman, él ratifica la vigencia de la banda de flotación después de las elecciones, pero casi en simultáneo, Santiago Bauxilier, los Estados Unidos, donde está con Santiago Caputo participando en la reunión del fondo, dijo palabras más, palabras menos, que bueno, que lo de la banda de flotación se va a ir licuando con el tiempo, como diciendo, bueno, esto va a desaparecer y va a aparecer la oferta y la demanda y el dólar va a ser absolutamente libre, como generando una especie de contradicción, ¿no? Completamente, o sea, de lo poco que sabemos hasta ahora es, rápidamente cuando salió lo de Sturzenegger, el propio equipo económico, el presidente Milei, y dijeron, bueno, el régimen de bandas tal cual está sigue antes y después de las elecciones, no se va a modificar. Y trataron de enfocarse en esto de que, bueno, el hecho de que las bandas cambiarias se vayan agrandando con el tiempo debería tender a que el tipo de cambio flote. Sin embargo, por cómo están armadas, no me quiero poner muy técnico, pero por cómo están armadas las bandas, si tu inflación sigue siendo del 2%, bueno, las bandas no terminan de desaparecer y siguen siendo bastante restrictivas, ¿no? Y en ese sentido es que, bueno, hay un montón de dudas. El Tesoro no puede comprar dólares, el Banco Central tampoco, o por lo menos no lo hace, con las medidas que tuviste hace poco de la baja temporal de derechos de exportación, que te liquidaron en 3 días $7.000 millones el agro. Bueno, el Tesoro rápidamente compró $2.000 millones que se lo sacó de encima a la semana siguiente. Y yo creo que eso el mercado lo tiene bastante preocupado, ¿no?
y ese es el número que venimos viendo ya desde principio de año. El año pasado tuviste el blanqueo, a principio de año tuviste el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ayudaron y dieron un poco de oxígeno. Sin embargo, ya hace bastante tiempo que el gobierno no compra dólares, y ese es el número que termina mirando el mercado y sobre el cual se termina apalancando esta ciclotimia, en la cual el mercado está viendo la liquidez de dólares que tiene el gobierno, porque eso es fundamental para saber si le van a pagar los bonos o no, y eso es un poco lo que sostiene el mercado en estos días. Ahora, la participación del Tesoro, ¿no? El secretario del Tesoro, el Tesoro de los Estados Unidos, a ver, con las intervenciones en el mercado, ¿cuánto apuesta en el mercado para comprar pesos? Se habla de una intervención el jueves pasado y otra ayer, una de 100 y otra de 150 millones de dólares aproximadamente. No se sabe bien, esto es un poco la incógnita en la que está envuelta un poco la economía. Claro, cuando pasó lo del Tesoro tampoco sabemos bien cuánto es que compra, ¿no? Las informaciones oficiales siempre fueron, bueno, el Banco Central compra, el Banco Central vende tanto. Ahora, respecto a las intervenciones del Tesoro argentino no se sabe nada, se pueden hacer estimaciones, que es un poco las que te comentaba hace un ratito, y las del Tesoro americano tampoco. Sabemos que está haciendo algo inédito al comprar pesos en el mercado cambiario argentino, que realmente nunca se había visto. Sí, creo Ahora que había 3 casos, Lucio, pero completamente, pero con monedas duras, con el yenes. euro, claro. En mercados emergentes, Argentina, en este contexto, no. Es inédito, No, exactamente. Ahora, te pregunto, ¿por qué habiendo habido tantas señales políticas, 2 reuniones Milei-Trump, unas tantas reuniones o cuantas de Caputo con Scott Bessent, también con Kristalina Georgieva, un fondo alineado con lo que está transitando los Estados Unidos, compromisos eventualmente a futuro del Banco Mundial y del BID, ¿por qué la Argentina hoy, a esta hora, 13:45, tiene un riesgo país de 1.004 puntos? Bueno, me parece que lo que decís vos demanda o muestra claramente una cara de la moneda, ¿no? El lado de la oferta te lo muestran bastante sólido, ¿no? Desde hace unos meses que Caputo dijo vamos a vender hasta el último dólar para defender el actual régimen de bandas cambiarias. Sin embargo, el mercado cambiario no es solamente la oferta que haya, sino la demanda que vos tengas del otro lado, ¿no? Y de momento pareciera que haber un cierto consenso generalizado de que a este tipo de cambio todos se quieren llevar los dólares. Y eso es lo que está poniendo la presión sobre el mercado. Si hay una expectativa y un consenso generalizado acerca de que este tipo de cambio es barato y que luego de las elecciones el dólar puede llegar a estar más caro, ya sea por el resultado electoral o porque efectivamente creo que no me van a pagar los bonos y yo quiero cubrirme, bueno, eso genera una demanda de dólares infinita, ¿no? Que no importa que tanta oferta haya del otro lado, si yo sé que después del 27 de octubre el dólar va a estar más alto, bueno, yo me llevo todos los dólares que tenga y después vuelvo, ¿no? Había cierta expectativa controlada y generada antes que se fue perdiendo con, bueno, ciertas cuestiones de mercado que estuvieron pasando en este último tiempo, ¿no? Que sobre todo está arraigada con que el Tesoro y el Banco Central dejaron de acumular dólares. Lucio, yo soy un poco burro para la economía, pero a ver, Scott Bessent lo que está diciendo es que el peso está muy barato, que por eso es negocio comprarlo para después venderlo caro. Si está diciendo que el peso es barato, está diciendo como contrapartida que el dólar está caro eventualmente, ¿no? Que es todo lo contrario que lo que sienten los empresarios acá en la Argentina, que hablan de un dólar retrasado, la misma gente del agro que dice que con este dólar se van derecho a complicaciones económico-financieras o a tener que no sembrar. ¿Cómo se confrontan esas dos visiones tan dispares que hay en los Estados Unidos, un Scott Bessent y el Luis Caputo acá? Bueno, esa es la contienda que se está desatando y te digo esto, de anécdotas personales, de lo que uno charla con diferentes actores de la economía, hasta el 10 de octubre pareciera estar todo parado, ¿no? Como bueno, estamos esperando a tomar decisiones porque la clave es, bueno,
¿qué te determina si el dólar está barato o está caro? Bueno, cómo se arma la política, ¿no? Decime cuál va a ser el resultado electoral, cómo va a ser la composición del Congreso de los próximos 2 años, y de esa manera yo te digo, bueno, cuánto está el dólar, cuánto debería valer y cómo sigue la tasa de interés, la inflación y el dólar. Claro. Y ahora, en ese sentido, es la política la que se tiene que ordenar y la que va a determinar, bueno, cómo siguen estos 2 años, sobre todo teniendo en cuenta el peso que le dieron a estas elecciones de medio término. Sí, claro. Ahora, ¿cómo se va a combinar, este apoyo de los Estados Unidos, eventualmente la participación con fondos del Tesoro para comprar pesos argentinos con algunas situaciones? Por ejemplo, el Tesoro de los Estados Unidos va a comprar pesos para que haya dólares en la Argentina y eventualmente en las próximas las próximas vacaciones de verano, los argentinos se vayan a Brasil, a Estados Unidos, a Europa, con un dólar que a muchos les cierra por su precio más que bien. Completamente, y ahí van a estar el sector privado compitiendo con el Tesoro, que también es el que tiene que comprar dólares como para hacer frente a los 4 millones de dólares que tiene que pagar por vencimientos de deuda con privados en enero, ni hablar de los vencimientos que tenés con el resto de organismos internacionales, incluido el fondo, el año que viene, ¿no? Claro. Cuando vos decís que el Tesoro tiene que comprar dólares, te referís al Tesoro argentino, ¿no es cierto? Exactamente, al Tesoro argentino. Pero ¿y en la Argentina ahora quién compra, el Tesoro o el Banco Central? De momento, el Tesoro argentino. El Banco Central, dentro de este régimen cambiario, dijo, si el dólar toca el techo de la banda, yo vendo como para presionar a la baja. Ahora, si el dólar se acerca a la banda inferior, yo ahí recién compro dólares, cosa que la verdad que estuvimos muy lejos. Claro, sí. Siempre. No se aprovechó aquella oportunidad de 1180, 1220, porque decían que iban a esperar hasta que llegara a 1000, cosa que nunca ocurrió. Se iba a derrumbar como un piano y demás, y bueno, el Banco Central nunca llegó a comprar esos dólares. El número de la inflación de septiembre, 2.1, es un buen dato, es una buena señal, pero a la vez marca que es muy difícil bajar de 2, ¿no? Completamente. Si uno compara ese número contra los niveles de variación del tipo de cambio, o sea, un tipo de cambio que llegó a variar 9%, 3%, el hecho de que la inflación solamente siga siendo del 2%, es un excelente número de la inflación. El hecho de que haya poco traslado del dólar a los precios locales es una excelente noticia. Lo que venías teniendo era con expectativas completamente desancladas. En gestiones anteriores lo que tenías era el tipo de cambio aumentaba y automáticamente repercutía en los precios a nivel local. Ahora eso ya se desacopló y eso es una muy buena noticia. ¿Pero por qué se desacopló, Lucio? ¿Por expectativas o porque también incide el consumo, que la gente no tiene para consumir y por eso no se traslada a precio? Porque si no las cosas quedarían en la góndola y se daría mucho más marcado el principio de Menger, como decía Milei. Desde ya que el nivel de actividad tiene un fuerte componente en los precios, o sea, hoy la oferta no tiene la posibilidad de remarcar mucho más los precios, porque con estos niveles tan bajos de consumo y con estos niveles de poder adquisitivo tan bajos, con salarios tan bajos, vamos a decirlo de manera clara, si suben los precios no venden, y en ese sentido es que la actividad le está poniendo un fuerte limitante a la suba de precios y que la inflación se mantenga. Y lo otro es que también, vamos a decirlo, hay una macroeconomía que está mucho más ordenada, ¿no? Ya tenés un superávit fiscal discutible por el tema del cómo se contabilizan los intereses de la deuda, pero supongamos que le damos la derecha eso en el gobierno. Después tenés una oferta monetaria que también está mucho más controlada que en años anteriores, lo cual también favorece que los precios no suban tanto, pero bueno, definitivamente también tenés la actividad, que es lo que le pone un fuerte freno a los precios para que no suban. Te hago una última, Lucio. ¿El gobierno crees que quiere tener presupuesto o le convendría seguir prorrogando el de Alberto Fernández del 2023? Te diría que le serviría tener un presupuesto aprobado en el Congreso. Creo que de las dos maneras
el presupuesto se puede manipular de manera tal de terminar haciendo lo que el gobierno quisiese. O sea, al final del día, con estos niveles de inflación, se puede trastocar el presupuesto con DNU, con proyectos de ley, con modificaciones presupuestarias. Sin embargo, creo que la clave de tener un presupuesto aprobado por Congreso le puede dar cierta legitimidad y cierto poder político que hoy el gobierno necesita como para poder enfrentar la política económica de los próximos años. Si el gobierno se sigue aislando y sigue rompiendo esas alianzas políticas, va a terminar quedando solo y va a terminar teniendo problemas, justamente, que es lo que tuvo en los últimos meses, ¿no? Necesita de un consenso político para reconstruir la economía, y sin esas alianzas y sin un presupuesto que pase por el Congreso, difícilmente veamos que pueda avanzar en su política económica. Lucio, 1.000.000 de gracias, gracias por este rato, que sigas muy bien. A ustedes, hasta luego. Lucio Garay Méndez, economista de EcoGo. Las 13:54, la temperatura 25,4. Lucito, empezamos a apuntalar tu primer tema judicial. Bueno, acá hay un tema judicial electoral, en definitiva. Sí, señor. Que es un fallo salomónico, podríamos decirlo, como se dice habitualmente. ¿Qué pasó? La justicia electoral había, en una instancia anterior, había prohibido directamente, había dicho que sigan las boletas como están, con la cara de Espert. Bueno, después ya hablamos mucho, ¿no?, de la Fer Espert, de la renuncia de Espert como candidato, y quedó allí, en las boletas, impresa la cara de Espert, segunda Karen Reinhardt y tercero Santilli, que ahora pasó a ser el primero, según la justicia electoral. Pero bueno, la cara de Santilli no aparece en las boletas. Entonces la justicia, en una instancia anterior, en la justicia electoral, dijo, bueno, quedan las boletas y los afiches electorales quedan con la cara de Espert como fueron impresos. Lo de las boletas, obviamente, es un dispendio monumental en términos de dinero y además de tiempo para imprimirlas, ¿no? Tantos millones y millones de boletas que había que imprimir. Eso ya quedó aclarado. Hay una nueva campaña que inició el oficialismo para propagandizar la imagen de Santilli, y está bien, es correcto, porque si no queda ahí la cara de Espert y Santilli ahí desdibujado. Entonces está bien, promueve a su candidato. Más allá si es eficiente o no es eficiente, el eslogan que está utilizando, etcétera, ¿no? ¿Cómo es para votar para votar al pelado, para votar al Colorado, marca al pelado. Ajá. O sea, sí, suena un poquito gracioso también, histriónico, pero bueno, es la salida que le encontraron. O sea, marca el casillero donde está la cara de Espert. Pero bueno, hasta gracioso suena, pero la gente lo entiende. El que quiere votar a Santilli va a votar a Santilli, punto, y va a poner el voto ahí. La marca, digamos, en la boleta. Pero bueno, eso no se hace, pero la Cámara Nacional Electoral dijo los afiches sí, porque aparte son muchísimos menos, es una cosa más modesta, y son afiches que tienen las caras y los nombres de los candidatos que van a estar en los lugares de votación. Y tengan en cuenta esto, la boleta para votar te la va a dar el jefe de mesa, es una boleta única de papel con toda la cara, los nombres de los candidatos y los cuadritos para votar, para marcar con la lapicera. Después vas a tener en las paredes, como siempre, colegios, clubes, donde sean los lugares de votación, gimnasios inclusive, donde se estipulen los lugares de votación, vas a tener los padrones donde vas a poder consultar tu número, está tu DNI, está tu número de empadronamiento allí, el número de mesa y tu nombre y apellido, y corroborar que en ese lugar vas a votar. Y después están los afiches, que eso se publica, se pegan ahí en los lugares de votación, donde también es una guía importante para saber. Bueno, ¿qué dispuso la Cámara? Para sintetizarlo, que esos afiches lleven la cara, el nombre de Santilli, como es el orden que se dispuso. Santilli, Karen Reinhardt, etcétera, etcétera. Entonces, está salvada esa situación, entonces por fin el Colo Santilli va a tener su cara por lo menos impresa en algún papel. Eso ya está decidido y no va a haber marcha atrás, aparentemente, no va a haber ninguna apelación, Darío, o si la hay. No sé si me hay faltan tiempo. 10 días. Claro, Luis. por eso, no creo que haya tiempo para apelarlo, Darío, así que ni para que haya una decisión. Y ya está, lo mejor que puede hacer la oposición en la plancha, porque digamos, con todo este despiplume ya está, ya hubo mucho ruido, que algunos dicen habría favorecido a la oposición. Bueno, vaya a saber, esto se sabrá el 26 de octubre cuando sea el día de la votación. Tal cual, punto. Tal cual. Este es otro tema. Bueno, y enlazado con esto, como te decía, María Luz Alegría Landívar, así se llama la directora nacional electoral,
El cargo, para que ustedes recuerden, que ocupó durante 20 años más o menos Alejandro Tulio, ¿no? Es el hombre ahí como el árbitro máximo de todo lo que tenga que ver con las elecciones en la República Argentina, ¿no? Que es distinto a un juez nacional electoral que homologa, que es un hombre, la persona que autoriza, homologa, deniega, etcétera, que en este caso de la capital es María Servini, como ustedes recordarán, ya como 3 décadas llevan esto. Bueno, punto aparte. ¿Qué dijo María Luz Landívar? 2 o 3 puntitos. Que la boleta te la entrega el jefe de la mesa, allí te la van las autoridades de mesa, te la van a entregar. No hay posibilidad de que vos lleves boleta, que nadie te la dé por fuera del lugar de votación, como era antes, porque antes las boletas eran partidarias. Ahora es una boleta única, donde están todos los candidatos. Te la dan, vas a un lugarcito, una mesa, que antiguamente se llamaba cuarto oscuro, ahora estará protegida por un biombo o no, pero está alejado, nadie te ve. Bueno, vos tenés ahí las caras, los cuadritos, las listas, entonces vos marcás en ese cuadrito, donde haya senador, que es 8 provincias, marcás para senador y para diputado nacional. Y en el caso del resto, solamente diputado nacional. He aquí 2 puntos a tener en cuenta que aclaró, digo, lo que yo estoy diciendo lo dijo la directora nacional electoral, no lo digo yo. Y vamos redondeando con esto, pero son 2 puntos interesantes. Por un lado, vos podés marcar, tenés que marcar, te aconsejo, que no lleves la lapicera, porque la lapicera negra que te da las autoridades forman parte del kit electoral que le dan a las autoridades de mesa. Es una lapicera homologada común, una virome común, que no se borra con el calor, ninguna de esas tonterías. Es como ocurrió siempre. Es una lapicera que vos marcás y no pasa nada. Y más vale que vayas con esa, porque si vos llevas, por ejemplo, para asegurarte que tenés miedo tu lapicera y es verde o roja, se puede dar una discusión después en la mesa, con algún fiscal que diga, no es válido ese voto porque está con lapicera roja o verde y la lapicera oficial es negra. Entonces dice, vayan, confíen, voten o escriban con la lapicera negra. Y en el cuadrito, y acá está la novedad de estos nuevos tiempos, tan mediáticos, informáticos, electrónicos, que vos podés poner hasta un emoji. O sea, podés poner un tilde, una crucecita, rellenar el cuadradito, así nomás con la lapicera, o poner un emoji. Si querés dibuja un corazoncito, un solcito, una sonrisita, por lo menos se deduce de ahí. Ella dio el ejemplo del corazoncito y el solcito, pero si me decís un emoji, ¿vos qué haces, Darío? Si querés poner una lengua. Me parece claro, me parece irresponsable facilitar una cosa así, porque, bueno, se van a encontrar los integrantes de la mesa, se van a encontrar con cualquier tipo de dibujito, para que la gente lo entienda. No es lo mismo un emoji, es decir, un dibujito de un corazón, de una flor, o que otros que puedan llegar a aparecer, justamente porque, bueno, al habilitarse, dibujar en lugar de poner una tilde o una cruz, claro, da lugar para cualquier cosa. Una grosería, ¿no? Cualquier cosa, sí. Y además, una última, si te dan una boleta manchada o que ves alguna rayita, algo por una imperfección de la boleta, pedí que te la cambien. Ahí nomás en la mesa, si no, disculpe, me da otra. Y si está rota en una puntita, también. Y si vos se te ocurre llevarte de recuerdo, porque nunca falta alguien, no quiero calificar, que se le ocurre llevarse de recuerdo la puntita de la boleta, no te la van a reconocer, ojo, va a ser impugnada esa boleta, porque tiene una imperfección. La semana que viene vamos a estar hablando de vuelta de todo esto, porque es muy importante, Luis. Y enterita, la vas a doblar por la mitad, la metes en la urna y ya está. No hay sobre ya con la boleta única. Más fácil que esta vez, imposible. Es boleta y sobre en este caso. Sí, más fácil que esta vez, imposible. Perfecto, muy bien, vamos a hacer una segunda tanda en este del arco político, 14:02, 25 grados la temperatura, igual que la sensación térmica. En un ratito volvemos con más del arco político. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. La seguridad de tus valores y tu tranquilidad resguardadas en el mejor lugar. Ingot, la empresa líder en servicio de alquiler de cajas de seguridad privadas y salas de reuniones, cuenta con la más moderna tecnología, mayor seguridad y la mejor atención. Encontranos en Microcentro, Flores, Quilmes, Nordelta, provincia de Córdoba, Punta del Este y ahora también en Olivos. Más información en ingot.com.ar. Somos Ingot, somos la verdadera seguridad.
Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Ya salió Bank Magazine, edición octubre. Las claves para entender el mundo de la economía y la política. En este número, especial Coloquio Idea. Enrique Sebach, Rubén Rabanal, Hugo Grimaldi, Candelaria de la Sota, José Calero, Leandro Selen, Mariano Bosch, presidente del 61º Coloquio, Horacio Marín, presidente y CEO de YPF. Bank Magazine. Léela en ecomedios.com y en bankmagazine.com. Bank Magazine. Las claves para estar informado. Por nuestros recursos naturales, por la mesa de los argentinos, por los jubilados. En Buenos Aires, vota Alberto Samir, diputado nacional, Frente Patriota Federal. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. A veces hay que saber decir que no. Si te dicen que para crecer hay que ajustar a los que menos tienen, hay que decir que no. Si alguien quiere aprovecharse de las personas con discapacidad, hay que decir que no. Si un acusado por narcotráfico te financia la campaña o te invita a su avión. ¿Te transfirió dinero Fred Machado? Yo no voy a prestar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer. Sabemos que el camino es arduo, pero es el único camino posible para vivir mejor. Todos los demás caminos se intentaron y fracasaron. Tenemos que darle fuerza al gobierno para hacer las reformas que faltan. Si frenamos ahora, volvemos al pasado y tiramos por la borda todo el esfuerzo que hicimos. La libertad avanza o Argentina retrocede. Karen Reichard y Diego Santilli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Con la fuerza del feminismo. Movimiento Avanzada Socialista. Castañeira Ramat. Diputados por Buenos Aires. Lista 276. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Santiago Cúneo. Para eliminar el IVA a los alimentos, el impuesto a las ganancias, juicio político y reforma de la Constitución. Dogo mata León. Partido Nuevo Buenos Aires, 221. Candidatos a diputados nacionales, provincia de Buenos Aires, Santiago Cúneo, Mara Ordóñez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Hacemos radio, pero no estamos flotando en el aire. Sabemos lo que pasa y te lo vamos a contar. Del Arco Político, con Darío del Arco. Los jueves de 13 a 15 por Ecomedios, AM 1220. You do the same if you were
Bueno, muy bien, 9 minutos pasaron de las 14, la temperatura 25 grados en toda la República, perdón, en la capital federal, la sensación térmica igual, 25,4, ahí está muy parejito todo, una jornada muy pero muy bonita en la ciudad de Buenos Aires. Recién hablábamos con Lucio Garay Méndez, economista de Ecogou, sobre las cuestiones económicas y ahora vamos a incursionar sobre la política, también sobre las cuestiones diplomáticas, porque está en línea Diego Guelar, un diplomático que ha pasado por distintos destinos, que ha estado como embajador ante la Unión Europea, si mal no recuerdo estuvo en Brasil, estuvo en los Estados Unidos, y uno de los últimos destinos, si mal no recuerdo justamente, fue el gran coloso de China, ¿no es cierto? Así que miren si tenemos para hablar, Estados Unidos-China, Milei-Trump, Trump-Milei, Milei-Xi Jinping, bueno, abordaremos algunos cuantos temas. Guelar, Darío del Arco y Luis Tarulo desde Ecomedios los saludan, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas Gracias tardes. por atendernos. A ver, ¿en qué marco pondría usted la última reunión del presidente Javier Milei con Donald Trump? Y después, si usted desea hacer una relación de lo que significa Estados Unidos, Argentina, China. Sí, yo diría que la relación está en un punto extraordinario de fluidez. Nunca hubo una relación de tanta cercanía entre Estados Unidos y Argentina y entre dos presidentes. Esto es evidentemente así, al margen que haya muchas zonas de confusión o zonas grises que por el estilo, muchas veces, especialmente el presidente Trump, se generan esas confusiones entre un apoyo incondicional y total a la declaración que generó mucha intranquilidad, que fue todo el apoyo está condicionado a que gane Milei. Ajá. Eso, por supuesto, fue un dato muy alterador, porque las relaciones son entre países, aunque los presidentes tengan más o menos simpatía, nunca se dio una situación de compromiso electoral semejante. Entonces esto generó confusiones, generó que el mercado se ha transformado en un trompo que gira a mucha velocidad. Tener semejante apoyo debería generar decididamente una gran confianza en Argentina, ¿no? El tesoro de los Estados Unidos, obviamente el primer tesoro del mundo, esté respaldando y lo diga expresamente sin límite a la República Argentina, debería dar confianza. Sin embargo, no es lo que en la práctica está pasando. Yo creo que esto tiene que ver con que las confianzas son de adentro a afuera, no de afuera a adentro, ¿no? Somos nosotros los que tenemos que despertar confianza y la verdad no lo hacemos. Entonces eso genera esa ambigüedad entre la confianza y la desconfianza. Guelar, mucho se ha dicho desde que asumió Javier Milei respecto de la relación con Trump, ya desde aquella situación en la que Milei fue a la asunción de Donald Trump para su nuevo mandato. Para usted, su opinión, ¿por qué los Estados Unidos con Donald Trump y Scott Bessent se juegan tanto por la Argentina? Bueno, yo creo que hay motivos de geopolítica, de la relación que existe entre Estados Unidos y toda la región, que está muy complicada en este momento, y creo que lo que quiere dar el gobierno americano y el presidente Trump es una señal que ser amigo paga, efectivamente es una ofensiva de recuperación hacia la región. Hay elecciones muy importantes en la región, en Chile va a haber elecciones el año que viene, este año en Chile, el año que viene en Brasil. Entonces efectivamente asume faltan ahora en forma inmediata la elección definitiva de segunda vuelta en Bolivia, es decir, la zona está movida. Y yo creo que hay una ofensiva. Estados Unidos quiere recuperar el espacio que se dio en buena medida a China, que ha estado en los últimos 10 años muy activo en la región y creciendo notablemente en sus operaciones comerciales e inversoras.
y bueno, quiere recuperar el tiempo y el espacio. Ahora, ¿qué pasa con un país como la Argentina, Aguilar, que en un momento va y a través de su presidente, en este caso el expresidente Alberto Fernández, dice que desea que la Argentina sea la puerta de ingreso de Rusia a Sudamérica, y después viene otro gobierno y dice que el faro del mundo para la Argentina es Estados Unidos e Israel? ¿Cómo se ve a ese país en este caso? Bueno, sí. Eso es lo que hablábamos recién de la confianza. Que la confianza es la permanencia de las naciones en un rumbo y los gestos de confianza que despierta el país, no desde afuera, sino desde adentro. Las señales de Argentina por décadas han sido lo que hemos llamado muchas veces el péndulo, los cambios abruptos, los cambios de rumbo, y todo esto no genera confianza. Yo creo que el mejor modelo que tenemos son nuestros propios vecinos, a los que tenemos que integrarnos. Miremos la permanencia en Chile, pese a un debate y alternancias de izquierda a derecha, lo mismo en Uruguay, lo mismo en Brasil, y han logrado mantener una línea de conducta que les permite tener eso que se llama el bajo riesgo país, credibilidad permanente, tener reservas en su banco central, tener inversiones constantes, ir creciendo todos los años. Es decir, eso es una persistencia en la continuidad. Eso en la Argentina seguimos sin entenderlo. Estamos a los golpes para un lado, para el otro, generamos reacciones de este tipo espásticas, para adelante, para atrás, para arriba, para abajo. Eso nunca puede generar confianza, aunque estemos respaldados por el mayor tesoro del mundo, que es la Secretaría del Tesoro norteamericana. Aguilar, buenas tardes, Luis Tarulo lo saluda. Le hago dos. Una, justamente usted nombró a uno de los países y se notó en este diálogo de estos días entre Trump y Lula, ¿no? Que hablaron de una sociedad virtualmente y a sentarse a negociar los aranceles, ¿no? Entre Beira y Marco Rubio. Eso por un lado. Sí. Y el otro es si Argentina tendría que volver o intentar o negociar, o sea, cambiar la impronta y volver a los BRICS, por ejemplo. No, pero yo creo que la cosa no pasa hoy por los BRICS para Argentina, porque, bueno, ahí los BRICS, el día que teníamos que entrar nosotros, entraba también Irán, que es nuestro único enemigo en el mundo. Nosotros tenemos sobre 192 países, un solo, no país, régimen enemigo, que es los ayatolás, que nos metió 2 bombazos en Argentina. Entonces, eso es una contradicción muy grave, es una situación muy especial, muy única. Ahora, la Argentina tiene una variedad de relaciones. Tenemos un acuerdo, primero, lo más importante a mi juicio es el Mercosur, la relación con Brasil y con otros vecinos, y con Chile. Yo creo que eso no le estamos dando bola y es la madre de todas las situaciones, que desde donde tenemos que ver el mundo, desde el lugar en el que estamos insertos, donde tenemos votos, donde la Argentina es importante, sin lugar a duda, que es en nuestra región. No le estamos dando bola a eso. Yo creo que ese es el mayor error. Y no le damos bola a países que nos están dando el ejemplo de lo que hay que hacer. Hoy somos el peor del vecindario, no el mejor del vecindario. O sea que incorporarnos al vecindario nos da más fuerza, porque seríamos un grupo de países que juntos somos la 6ª economía mundial. Mire si sería bueno que operáramos en conjunto, y porque el comportamiento de nuestros vecinos es de credibilidad. O sea, hoy somos la excepción. Hoy Paraguay, Brasil, Uruguay, Chile son países altamente creíbles y respetados en el mundo. Nosotros no. Entonces, ¿por qué diablos le damos la espalda en vez de estar trabajando con ellos? Esto no se puede entender. Debería ser nuestra prioridad. Y con eso solo, mostrando esa actitud, ya seríamos más creíbles. Diego. Sí. Perdóneme la interrupción, aprovecho justo este momento que usted está diciendo para hacer una postilla y meterlo en este tema. Hablando justamente de estas cosas y de este ayornamiento que debemos tener, por lo que se infiere usted, antes que economista y que diplomático, desde los años 60, 70 es político, ¿no? Entonces le pregunto, ¿habría que terminar con esta cantinela de comunismo, socialismo y todo esto, como que hoy China es el principal capitalista del mundo? Vamos a decirlo. Lo que hay que entender es la diversidad. Nosotros tenemos una constitución, igual que la de nuestros vecinos,
que contempla la diversidad ideológica y la alternancia. Los países vecinos lo han demostrado, han pasado de izquierda a derecha con continuidad. No hay por qué suprimirlas. O sea, la libertad, todo el tiempo hablamos ahora de la libertad. Yo estoy de acuerdo, creo en la agenda de la libertad. Ahora, la agenda de la libertad no es que todos pensemos lo mismo, todo lo contrario, es que tengamos esa amplitud para poder pensar diferente pero actuar como una nación. Los vecinos lo han logrado, o sea que no es tan difícil. Nosotros yo creo que no tenemos por qué pensar que somos mejores que nuestros vecinos, pero tampoco que somos peores. Podríamos ser como ellos. Y esto lo han resuelto. O sea, cambió el signo en Chile, en Uruguay, en Brasil, de izquierdas a derechas y viceversa, y estas naciones siguen marchando para adelante, tienen crédito, tienen credibilidad, no tienen que tener un padrino en Washington que los esté respaldando para sostener su moneda. Entonces lo que nos pasa a nosotros. Y la clave, a mi juicio, está en nuestra propia región. Después con el mundo, ¿qué tenemos que hacer? Abrirnos, negociar con Europa, con Estados Unidos, con China, que es lo que hacen nuestros vecinos. Claro. O sea, todos nuestros vecinos tienen muy buena relación con Estados Unidos y muy buena relación con China. Entonces, ¿por qué estamos discutiendo nosotros si tenemos que elegir a uno u otro? ¿De dónde sale eso? Estamos hablando con Diego Guelar, ex embajador de los Estados Unidos en China, también ahora candidato a senador nacional, ¿no es cierto? Estamos muy cerquita de las elecciones, el próximo domingo. Le quería preguntar, y ya como para liberarlo, que ha sido muy generoso con el tiempo, sobre la paz en Medio Oriente. ¿Cree que los acuerdos firmados y propiciados por el propio Donald Trump van a ser duraderos o ya arrancó con algún tipo de traspiés que hacen, dudar de la eficiencia de estos acuerdos sellados? Es una situación muy compleja. Por suerte la primera fase al menos se cumplió parcialmente, porque se liberaron a los 20 rehenes vivos. De los 28 muertos que tenían que ser devueltos, creo que solamente se devolvieron 7. Este es un tema muy sensible para las familias, por supuesto, en Israel. Mientras tanto se soltaron 2.000 presos palestinos. Entonces, esto no se ha cumplido todavía la primera fase. Esperemos que paso a paso, en una situación muy violenta, muy dura, muy trágica, se pueda avanzar, pero creo que estamos todavía muy lejos de la paz. Esto es una tregua. Una tregua. Después veremos si esa tregua se hace más duradera, será el inicio de la paz. Y si finalmente se consigue lo que creo que es el objetivo de la paz, que haya un Estado palestino viviendo en paz al lado del Estado de Israel, ahí eso será la paz. Pero creo que hay un largo camino por delante. Guelar, gracias por este contacto, ha sido muy amable. A ustedes, un abrazo. Que siga muy bien. Diego Guelar, diplomático, candidato a senador porteño por la Unión del Centro Democrático, un hombre que ha sido titular en las embajadas de la Argentina ante la Unión Europea, Brasil, los Estados Unidos y China, así que vaya a saber si conoce el mundo. Bueno, muy bien, las 14:22 en toda la República Argentina, 27,2 la temperatura. ¿Qué va a pasar con la temperatura, Luisito? Vos que tenés ahí el pronóstico del Servicio Meteorológico. Sí, 27,2 que tenés en sensación térmica debe ser, ¿no? Me imagino, no importa. Nos estamos guiando por la tele porque otro canal tiene 25,4 de temperatura. No, sí están desactualizados. No, estamos en 27 más o menos. 28 es la máxima para hoy. Sí. Pero, bueno, sí, todavía falta un ratito para que pase la tarde. Que después va a refrescar, decían. ¿Es cierto eso? 23 a la noche. Bueno. Ojo, sí, refresca para los team verano, como se dice. Yo me levanto muy temprano y escuchaba los noticieros, pero cuidado porque a la noche refresca. Pero mañana sí, vos sabés, mañana vamos a tener 23 a la tarde y a la noche 20 y a la mañana 17, o sea, vamos a oscilar entre 17 y 20 grados. Lindas temperaturas. Pero 23 a la tarde. Y no se ve lluvia, ¿no? En el horizonte. Mañana al mediodía tenés unos rayitos ahí. Tenemos unos rayitos, una tormentita, pero de golpe, pero así. Y a la tarde se hace nubla y a la noche también. Ayer volvía para casa, eran
perdón. 6:30, 7:20 y... Chispeaba. No, unos goterones impresionantes. Digo, uy, se viene el mundo abajo. Ahora sí me habían dicho que no iba a llover. Acá chispeaba. Pero duró nada, 10, 15 segundos, 3 gotas locas, una nube, como decimos en el campo. Como una se dice, nube y se fue. una escupida de música. Tal cual. Bueno, de bandoneonista, como era antes. Sábado 18, 22 grados, con el día casi todo el día despejado. El domingo 19, una semanita faltarían para las elecciones. El Día de la Madre, es el Día de la Madre. Tenés el un día domingo, parcialmente claro, nublado, con 22. O sea, te podés hacer un asadito al solcito ahí, o bajo el alero, digamos, si tenés un patiecito. Y si no, lo haces adentro, pero con una temperatura agradable. Y el lunes 24 de máxima, sin lluvia. El martes 27 de máxima. Y el miércoles 27 de máxima. Todos los días sin lluvia. Temperaturas acorde con la fecha, temperaturas acorde con la fecha. A ver, me hace señal la producción y Javier, que está conectado ya, está en línea. Rufino Fernández, que es secretario general de AMET en Corrientes. Bueno, tenemos que hablar lógicamente qué es lo que pasa en la educación y también, el día martes, creo, si no me equivoco, hubo marcha general y paro. Habíamos hablado la semana pasada también con los inconvenientes que tenía UDOCBA en la provincia de Buenos Aires y bueno, la cuestión es, ¿ha mejorado en este año y 10 meses de mandato de Milei en la educación? ¿Cuáles son los problemas que se siguen enfrentando? ¿Cuáles son los inconvenientes presupuestarios? ¿Se atiende la educación? ¿El presupuesto que mandó Milei al Congreso es el adecuado justamente para la docencia y la educación en la Argentina? Ahí no hay roja y ju, parece, No hay roja y ju, parece, por lo menos los correntinos. Ajá. Bueno, Rufino, Darío del Arco y Luis Tarulo desde Ecomedios lo saludan. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes Darío. Bueno, queremos conocer un poquitito cuál es su visión. Usted es secretario general de AMET Corrientes y queremos conocer un poco su opinión respecto de cómo está la situación en cuanto a la educación y la docencia. Los fondos que se están destinando, los que se prevén destinar en el presupuesto 2026, ¿son los suficientes o seguimos con los mismos problemas que vienen denunciando desde hace ya mucho tiempo? Bueno, sí, nosotros venimos con conveniente desde la misma asunción al gobierno, ¿no es cierto?, del presidente Milei. Es conocido por todo el recorte que ya hubo en educación, quitando, por ejemplo, el incentivo docente, quitando planes de programas de la educación, el no funcionamiento de la capacitación docente a lo largo de todo el país. Y en este caso se agrava profundamente porque en el proyecto de presupuesto que se va a presentar seguramente, en el artículo 30, ¿no es cierto?, establece derogar el financiamiento para el sistema educativo. Y eso yo creo que va a ser realmente un hecho inédito y que realmente va a acarrear muchos problemas al sistema educativo en el país. Yo creo que estamos involucionando. Creo que definitivamente no prestar la atención debida a la educación pública en el país es, comprar su muerte a plazo, ¿no es cierto? Y lo digo con total sinceridad, habida cuenta que en el artículo 30 del proyecto de presupuesto establece, ¿no es cierto?, la derogación del artículo 9 de la ley de la ley 26.206 de financiamiento para la educación técnica profesional. Ese artículo 9 de la ley 26.206 establece que el 0,2% del Producto Bruto del país tiene que ir a la educación técnica profesional del país. Y insisto, en el artículo 30 del proyecto de presupuesto deroga lisa y llanamente ese artículo de Rufino, la Ley Nacional de Educación. Para pasarlo medio en criollo, esto que usted dice deroga o elimina, ¿y qué implicaría? ¿La muerte de la educación técnica en la Argentina? Por supuesto, a nivel nacional, ¿no es cierto? Ustedes saben que la educación técnica requiere de insumos, requiere de herramientas, requiere de máquinas, requiere de capacitación, no solo en la técnica, sino que también en las escuelas agrotécnicas y de formación profesional. Yo creo que con mucha sabiduría, hace 20 años, cuando se promulgó la Ley Nacional de Educación Técnica Profesional,
dejó claramente establecido su financiamiento en el artículo 9 de la citada ley. Así que en ese sentido hemos nosotros tomado cartas del tema, hemos convocado a un congreso de secretarios generales que fue el que determinó el paro, ¿no es cierto?, 24 horas y 24 horas más de esclarecimiento en cada uno de los establecimientos de la educación técnica del país. El paro no solo fue paro, sino que también estuvimos en la marcha federal, que se hizo también el día 14, que salimos del Congreso y fuimos hasta el Palacio Pisurno. Así que yo creo que hay que tener presente que tuvo un alto acatamiento a lo largo de todo el país. Ahora, Fernández, lo que le quiero preguntar, ustedes como AMET, han tenido, ya que hicieron una reunión de secretarios generales y demás, ¿ustedes han tenido contacto con la dirigencia política, con quienes deben discutir este presupuesto y eventualmente cree que ese artículo se va a votar de manera positiva? ¿Los legisladores creen que van a terminar con la educación técnica en la Argentina? Después de haber tenido un impulso, recuerdo que fue muy importante durante la década del 90 con el expresidente Menem y demás, ¿está la posibilidad de que la educación técnica a partir de esto muera? En realidad esta es la posibilidad, habida cuenta de que las escuelas fueron transferidas a las provincias, ¿no es cierto?, sin los fondos necesarios. Hoy le va a ser seguramente muy difícil a las provincias sostener la educación, porque además el problema no es solamente la educación técnica. En el mismo artículo 30 también establece derogar, ¿no es cierto?, el decreto, el artículo 9 de la ley 26.206 de la educación nacional y sus modificatorias, como también, ¿no es cierto?, el artículo 5, 6 y 7 de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación. Así que realmente se va a producir el desguace del sistema educativo y no sé si realmente las provincias van a estar a la altura de las circunstancias, porque realmente la educación técnica es una educación que, si bien es cierto, tiene un buen resultado porque prepara a jóvenes profesionales, ¿no es cierto?, para el ámbito para los del oficios, trabajo, lógicamente. para los oficios, el trabajo y también, por supuesto, para continuar con los estudios superiores. Definitivamente, sin fondos no va a poder funcionar. Le hago la última pregunta, insisto con la anterior. ¿Cree que esto va a pasar en el Congreso? ¿Ustedes han tenido posibilidad de hablar con presidentes de bloques o van a empezar esta ronda para tratar de evitar que se vote positivamente ese artículo? Tiene bien la provincia la pregunta, porque nosotros hemos iniciado unas actividades bastante importantes a lo largo de todo el país. Hemos acercado notas a cada uno de los legisladores nacionales, poniéndonos a su disposición, ¿no es cierto?, para tratar, informar y debatir este tema en cada una de las provincias. También hemos elevado nota a todos los ministros de Educación de la provincia para que lo debatan en el Consejo Federal. Y también, por supuesto, a todos los gobernadores. O sea que estamos trabajando y estamos pidiendo audiencia también para cada uno de los presidentes de bloques, tanto en el Senado como en diputados, como también reunirnos, ¿no es cierto?, en cada una de las provincias con las organizaciones intermedias, llámese Unión Industrial, APIC, en el caso de Corrientes. Rufino, Luis Tarulo mi nombre, le hago una muy cortita, encantado señor, una muy cortita y me imagino contundente. Que esta modificación en este sistema, ¿usted se acuerda que antes las viejas GENET, qué hacían? El martillito, el dado, el torno, que eran muy útiles para tener una salida laboral inmediata, ¿no? Ahora ha cambiado mucho, está la tecnología, la computación, la internet, bueno, toda esta historia, que ya la conocemos, ni vale la pena hacer un repaso muy largo. Digo, ¿esto va a afectar a los chicos que apelan o que aspiran a ingresar, por ejemplo, a la UTN, a la Universidad Tecnológica Nacional, con un conocimiento previo? Afecta a todo el sistema educativo, porque, insisto, no solo va a ser para la educación técnica, sino también para la educación en general, pero definitivamente en la educación técnica sí va a afectar, porque al no tener insumos, a no poder hacer funcionar el equipamiento que tienen, a no haber capacitación para los docentes. En la década del 90 justamente, la verdad que la educación técnica también fue desguazada. Después se pudo retomar el tema con la Ley Nacional de Educación Técnica Profesional, que cumplió
20 años, ahora el 7 de septiembre, y se empezó nuevamente a equipar las escuelas técnicas a lo largo de todo el país. Tanto es así que hemos adquirido tornos de control numérico, o sea, mejoramos toda la tecnología obsoleta que teníamos de la antigua educación técnica que dependía del CONET, que es el Consejo Nacional de Educación Técnica. Pero ahora seguramente vamos a dar un paso atrás si se llega a aprobar este proyecto de presupuesto en las condiciones en que fue presentado. Perfecto. Pero la tarea va a ser dura, pero nosotros lo vamos a dar lucha en todos los ámbitos, no solo en el docente, sino también en el ámbito social, que va a ser muy importante el acompañamiento para que la educación pública no termine de morir. Rufino, vamos a estar muy atentos al tema, seguramente volveremos a convocarlo, ha sido muy amable, que siga bien, ¿eh? Al contrario, el gusto es mío y a su entera disposición. Muchas gracias. Rufino Fernández es secretario general de AMET, la Asociación de Escuelas Técnicas, ¿no es cierto?, de Corrientes. La verdad que sería un gravísimo error, ¿no? Por eso hacía hincapié la importancia que le dio durante su gobierno el expresidente Carlos Menem a las escuelas técnicas y cuánta gente pudo adquirir a partir de ahí un oficio. Me parece que sería un grave error desmantelar las escuelas técnicas y al contrario, debieran ser alimentadas y perfeccionadas y optimizadas con presupuestos correspondientes. Bueno, muy bien, vamos a hacer una pausa, 14:34, la última tanda de del arco político. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito, sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Jorge, José Luis, mejor cambiar de nombre. Fernanda Tokumoto, diputada nacional. Liberar lo nuevo. Sucedido por la Dirección Nacional Electoral. Nuestra propuesta en esta elección es clara: apoyar lo que suma y frenar lo que daña, y demostrar que la verdadera libertad es sin corruptos. María Eugenia Talerico, candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Alianza Potencia, lista 504. La gente en la calle exige seguridad. Soy Fernando Andrés Burlando. Votame para encontrar verdaderas soluciones. Propuesta Federal para el Cambio, Fernando Burlando, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Listado 199. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hacer las cosas bien es que una escuela técnica en Junín forme electricistas y torneros y que al día siguiente tengan trabajo en una pyme. Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 508, Alianza Provincias Unidas. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hoy nos enfrentamos a un nuevo desafío: retomar la senda de los valores democráticos, el respeto, la tolerancia, el diálogo. La política sin diálogo es violencia y el presidente es un violento. Los convocamos a seguir luchando para defender la democracia, no solo la que nos permite votar, también la que nos permite vivir con dignidad. Claro que no es fácil, pero tenemos que intentarlo una y otra vez, cuantas veces sea necesario. Lista 305, Movimiento Proyecto Sur, Ricardo Alfonsín, Marina Casese, Gustavo López. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Información reservada, análisis y opinión del Arco Político con Darío del Arco, todos los jueves de 13 a 15 por Ecomedios. Funny how I find myself in love with you. 37 minutos pasaron de las 14. Recordemos que se está realizando el coloquio de IDEA en el Mar del Plata. El ministro de Economía, Luis Caputo, dejó una grabación porque lógicamente están los Estados Unidos participando de las reuniones del Fondo Monetario Internacional.
En ese video en el que habló ante los inversores, dijo que las elecciones no van a alterar ninguna de las políticas del gobierno de Javier Milei. Y lógicamente el tema de los empresarios en el coloquio de IDEA todos los años prácticamente lo mismo, ¿no? Gana el que evade, no el que invierte, la visión de 4 CEOs de IDEA sobre la presión impositiva. Bueno, una reforma previsional que deberá hacer el gobierno de Javier Milei con la nueva composición de las cámaras después de las elecciones del 26. Luisito, el último tema judicial que nos queda. Sí, muy rapidito, porque ya es muy redundante también, Darío. Sabemos que en la causa vialidad por corrupción en la adjudicación de obras en Santa Cruz está condenada Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de cárcel, igual que Lázaro Báez, etcétera, etcétera, varios consortes de causa. Son 9 en total los condenados. La pericia oficial y actualizada dio como resultado que el monto actualizado involucrado en ese fraude fue de casi 700.000 millones de pesos, ¿no? Entonces es un fortunón. Entonces tienen que prorratearlo entre los 9 condenados, obviamente Cristina Fernández, nos daría más o menos, no sé, ahí tenés la calculadora, fíjate vos, pero como varía el dólar todos los días, pero alrededor de 50 millones de dólares cada uno. Entonces Cristina Fernández tiene que devolver con los otros consortes de causa 50 millones de dólares. Se les dio un plazo que venció ahora para que lo devolvieran, no lo devolvieron, pero podían hacerlo a través de un decomiso o de un remate de sus bienes. Los fiscales Luciani y Mola, que actuaron en ese juicio, reiteraron varias veces el pedido para que se les remate los bienes. En un principio pidieron 20 bienes que se les decomisara en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, entre propiedades, los hoteles, etcétera. Bueno, ¿qué pasó? El Tribunal Oral, una de las últimas novedades, dijo: miren, señores, está todo bien, pero tienen que delimitar el decomiso de bienes a el periodo donde los podría haber adquirido, producto de ese fraude. Entonces, vamos a hablar de la época de Néstor Kirchner, 2003, presidente, hasta el 2015, con los 2 mandatos cumplidos de Cristina Fernández. Bueno, ese dato estaría todavía pendiente de resolución, pero los fiscales dicen: no, señores, ya está determinado y es cosa juzgada. Incluso lo ratificó la Corte cuando ratificó la condena en agosto pasado. Bueno, y ahí está el dime y direte. Lo cierto es que los fiscales... Dilatar cada vez lo más, que ¿no? pasa es que los fiscales reclamaron eso y dicen que hay bienes que fueron transferidos, por ejemplo, a Máximo Kirchner, que es un poco el argumento de la defensa, pero lo que explican, dice, sí, fueron transferidos, pero en el 2016. Y entonces, pero esos bienes son adquiridos anteriormente. Fue poco después de que terminara el periodo presidencial, que es el periodo juzgado. Entonces dicen, no corresponde, lo transfirió en el 2016. Si lo hubiera transferido antes, quizás no entraban en eso porque ya estaban a nombre de Máximo, tuyo, mío, de quien sea. No, pero lo transfirió después, con lo cual en diciembre del 2015 los bienes estaban a nombre de ella. Entonces corresponde que se los remate. Y ahí está toda la discusión. Lo cual también, además de la dilatación del caso, como vos decís, está llevando a un, yo no sé si decirle peligroso, pero complicado debate interno dentro de la justicia. Los fiscales dicen que si el Tribunal Oral insiste en su postura y de decir, bueno, no se remata todavía, tiene que haber un arqueo mucho más puntilloso, etcétera, 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 bueno, van a ir a la Cámara Federal de Casación Penal. Y ahí habrá que ver, a suerte o verdad, incluso qué sala le puede llegar a tocar a esta cuestión. Pero si va a la Cámara de Casación, se dilata y quizás quien te dice que por esta nueva instancia ya no es cuestión de cosa juzgada, que por nueva instancia y por este nuevo episodio termine en la Corte Suprema otra vez. Muy bien, lo dijo Luis Tarulo, 14:42. A ver, uno de los titulares de Clarín en este caso, dice coloquio de IDEA, Caputo aseguró que una devaluación no brinda competitividad y prometió reformas laboral e impositiva, un poco lo que hablábamos recién, ¿no? Otro de los titulares, el embajador en Estados Unidos aseguró que el acuerdo Trump-Milei no tiene condicionamiento ni cláusulas secretas. Alex Oxenford, señor embajador, no podemos tomar a los argentinos por giles, no podemos tomar a los argentinos por boludos. Ya le hemos dicho, no nos piden nada a cambio. Claro, sí, asiste con millones y millones de dólares a la Argentina, sin ningún condicionamiento, sin cláusulas. ¿Por qué no le hablan claro a la gente? ¿Por qué no le dicen la verdad? Porque después se asombran y les agarra un poco de miedo porque se presume que poca gente va a ir a votar.
Pero claro, si le siguen mintiendo a la gente, si le siguen engañando, si la siguen tomando por boluda, la cosa se complica. Nadie, absolutamente nadie puede imaginar, sea del palo que fuere, de la Libertad Avanza, del PRO, de la coalición cívica, de Derecho al Futuro, del kirchnerismo, de la Cámpora, nadie puede imaginar que los Estados Unidos, a través de Donald Trump, del propio Tesoro, solamente hace lo que está haciendo por una cuestión estratégica o geopolítica. Muchachos, nadie regala nada en el mundo, y mucho menos a la Argentina, un defaultador serial. Entonces no la engañen, digan qué pide a cambio los Estados Unidos de la millonaria cifra que va a llegar a través del swap, 20.000 millones de dólares y 20.000 millones que quiere hacer Besen con bancos amigos privados y también con fondos soberanos. Bueno, ¿cuál va a ser la contrapartida? La gente no es boluda, si ustedes no se lo dicen, la gente se da cuenta. Las 14:44 tenemos que hablar de los derechos del consumidor, y para eso tenemos que presentar a Carolina Suárez. Caro, ¿cómo te va? ¿Qué decís? ¿Cómo estás, Darío? ¿Todo bien? ¿Buen jueves? Bien, muy bien. Buen jueves, un cálido diría, cálido barra caluroso jueves. Sí, lindo, porque ya estamos en toda la temporada. Sí. Para saludarla a Luisito también. Sí, claro, cómo no, acá. Cómo no, viste, está medio además de cálido, el clima está cálido, por no decir otra palabra, Darío, ¿viste? ¿Viste cómo estaba? Sí. Mamita. Caldo. Caldo, vamos a ponerle caldo. No, sí. Hablando en criollo para que la gente, se entiende, ¿no? Se entiende, pero, quieren tomar a alguna gente por tonta y después dicen las cosas que dicen al aire y demás. Pero bueno, no te vamos a contaminar tu columna, Caro. ¿Por dónde vamos hoy? Bueno, vamos con algunos temas puntuales. Semana en la que se conoció la inflación y eso dispara muchas otras cuestiones, como por ejemplo, qué pasó con el costo de vida en un edificio. Y es que se conoció el índice de expensas, porque, recuerdan, inflación 2.1 en septiembre, y en la ciudad de Buenos Aires, para aquellos vecinos porteños que viven en un consorcio, les tocó pagar 1.9 más en materia de expensas. Claro, hasta ahí va por debajo del índice general de inflación, que suele acompañarlo, suele estar incluso con un índice superior. Pero mirá ese fenómeno en la provincia de Buenos Aires, en un mes, tan solo septiembre, 4,5% de suba. Pregunté, ¿por qué prácticamente duplicó al índice de inflación? Y de hecho fue tanta la diferencia con Ciudad de un lado y del otro de la General Paz. La respuesta, Darío, Luis, fue porque las empresas de servicios públicos principalmente no tenían el mismo ritmo de un lado que del otro. Claro, hablamos de retirarnos un poquito más del conurbano bonaerense, sino pensamos en toda la provincia donde hay operadores de servicio de agua y saneamiento, de cloacas, donde hay empresas cooperativas de electricidad, y que ellos demoraron en aplicar ciertos aumentos que se habían reflejado antes en Ciudad con las empresas que están más concentradas, ¿no? Nosotros contamos con los dedos de la mano las que están de este lado en Ciudad de Buenos Aires. Así que ahí está dada esa explicación, por eso aplica principalmente para los countries y para otras zonas de la provincia de Buenos Aires cuando se toma en su totalidad, y no entender eso. Pero fíjate que sigue al ritmo de la inflación. Una semana también en la que se volvió a hablar del tema, esto es el rum rum, Darío, ¿viste? Que siempre está el rum rum, de qué va a pasar con la canasta de servicios. Se está volviendo a hablar de eso, hubo audiencia pública la semana pasada del gas, una que ya estaba pautada, y eso permitió que se empiece a hablar otra vez. Vamos a ver qué va a suceder, cuándo se va a terminar de aplicar, porque, claro, los tiempos políticos no son buenos. Tendríamos que tener nosotros este año la canasta energética, ¿te acordás? La hablamos, se presentó 1 millón de veces, tenía fecha y todo. Fecha de comienzo, febrero del 2025. Pero ¿qué pasó? Es año electoral. El gobierno te dice que no tiene nada que ver, que es un aspecto que no... Pero sin embargo, fíjate qué sucedió con dos cuestiones que maneja el gobierno nacional. El punto número 1 es el transporte. ¿Qué hablamos de los colectivos y de los trenes que están a cargo del gobierno nacional? Fíjate, los trenes tienen congelada la tarifa. ¿A qué te suena eso? A una administración que ya conocimos, ¿no? Sí, claro. Porque cae mal actualizar determinados costos. Y también lo que sucede con las tarifas de colectivo, que si bien se actualizaron, se retrasan con lo que sucede en Ciudad de Buenos Aires, en provincia, y ni hablar con otras provincias como
por citarte Córdoba o Santa Fe. De hecho, ayer AETA, la organización que nuclea a las empresas de colectivos, de las privadas, digamos, mejor dicho, las empresas de colectivos de todo el país, mostraban el ranking del costo de boleto. El Pinamar sigue siendo el más elevado. Mirá, creo que está muy lejos de lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires. Y así como te hablo de transporte, también te hablo de la luz, del gas y del agua. Caro, con el agua, sí. Te doy un dato simplemente, que hay colectivos, empresas de colectivos que en el AMBA, no sé si ya lo mencionamos en su momento, pero que están recortando servicios, eso ya lo sabemos, pero también algunos ramales han recortado, un par de líneas me lo han dicho, y también en consecuencia horas extras de los choferes. Así que sí. Fíjate vos la caída que ha tenido también la situación. Pensá principalmente en el conurbano, en las líneas bonaerenses, las típicas del 200 y pico, del 200 al 500 en adelante, son donde se refleja más. No de este lado de la ciudad de Buenos Aires, por lo menos ahora siguen su cronograma. Y les decía que es un año también clave, porque ¿qué va a suceder con AISA, ¿no? La empresa de agua, que está más que en venta ya con un comprador, ya sabemos básicamente que en manos de quién quedaría. Obviamente tiene que pasar el proceso, y en función a eso, si va. ¿Te puedo preguntar en manos de quién quedaría, Caro? No recuerdo el nombre ahora, que te lo estoy debiendo. Es una empresa israelí, una empresa pública de agua. Sí, correcto. Correcto. Sí, que en algún momento el gobierno intentó desmentirlo por, las supuestas ligazones, ¿no?, entre la empresa, La Libertad Avanza, Javier Milei y bueno, la relación con Israel. Mekorot, exactamente. Hasta que no esté cerrado, por supuesto, del todo, y esté la última firma y hagan la presentación oficial con foto, como ya sabemos, no va a estar. Y esto pasa en todos lados. Pero hay un gran avance, porque cuando vienen los directivos y cuando empiezan a abrir los libros y bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Así que en ese sentido lo van a negar, pero ya está bastante avanzado. Pero hasta que no se vea la foto, no va a estar. Salvo que haya algo que dé marcha atrás, que siempre suele suceder en todo proceso de venta. Ellos en agosto lo negaron en su momento, que iban a comprar la empresa. Sí, pero vos sabés que las cosas se están poniendo en orden, los números principalmente en AISA. Vieron que el orden con el que se manejan, ¿no? El año pasado dieron un salto importante tarifario, hubo un adelanto en todo lo que tiene que ver con el papelerío interno. Recuerden que es una empresa donde hay participación de los trabajadores, tienen 10% de las acciones, eso es un tema menor. El gremio del INSERI. Exactamente. Y lo que hace también a la actualización. Todo el año se dieron cuenta que aumentó lo mismo, 1% mensual. Era prácticamente un calco mes con mes. Bueno, por ese lado vamos a ver qué pasa con las tarifas una vez que se privatice, y el tema luz y gas, de cómo va a quedar. Me hablan en lo bajo, también todo lo van a negar, que solamente como máximo 15% de usuarios subsidiados. A eso quiere ir, ese es el propósito del objeto, tanto para gas como electricidad. Es decir, el resto pagaría una tarifa plena. Lo van a negar, van a decir que no, intermedias, pero el tiempo, esto es como las novelas. Vamos a llegar un día al final y vemos quién se queda con cómo termina la historia de amor, ¿no? Y el objetivo es ese, 15% de usuarios que tengan subsidio como tope máximo, incluso se están pensando en algo menor. Así que esa cuestión. Y para irnos, rapidísimo y volando, hablamos la semana pasada del Día de la Madre. Bueno, fase 2, porque seguramente te interesa. Guerra entre, te decía, billeteras y bancos, con muchas promociones. Estaba repasando todo, viste que esto es como la letra chica interminable de esos contratos. Hay de todo, hay que detenerse y ver, pero un jugador nuevo es que ahora los bancos, a través de Modo, le suman el beneficio de cada banco en particular. Y además de eso, si vos cobrás cobrás tus salarios, te empiezan a dar también un extra, que antes no era muy común, o prácticamente no en otros eventos comerciales. Hay que recordar que el Día de la Madre, después de Navidad, es el segundo evento comercial más importante del año. Eso te permite medir la economía, te permite saber cómo estamos también. Y a eso se le sumaron, además de las billeteras,
los descuentos van al orden de hasta el 40%, no más que eso, entre el 20 y el 40%, cuotas sin interés, te puedo decir lo máximo 18%, hay mucho entre 3 y 6, 12, y después hay algunas excepciones que llegan hasta 18, y lo que hace a los jugadores que podríamos decir que pasaban inadvertidos, pero que ahora están diciendo presente muy fuerte, que son los supermercados, que los supermercados ahora te venden todo, y se lanzaron de lleno también acá con promociones fuertes, con descuentos, mucho 3x2, 2x1, mucho preparar... Promociones y ofertas propias, decís vos. Sí, y salen con todo. Lo mínimo te puedo decir, de 15 a 35 en promedio de distintos rubros. Mirá. Pero como ellos ahora te venden desde indumentaria hasta perfume, pasando por y a precios más accesibles, porque manejan otro tipo de precios, bueno, se convirtieron en un atractivo. Y se lanzaron de los 6 supermercados, 7 más importantes, 3 se lanzaron con todo. Mira vos. Principalmente el francés. Caro, gracias por la info. Nos reencontramos, si te parece, el próximo jueves. Que tengas un excelente fin de semana. A disfrutar la jornada, el fin de, y hasta el próximo jueves, chicos. Chau. Muchas gracias. Chau. Carolina Suárez, ella es especialista en derechos del consumidor, y vamos a ver, seguramente lo tendremos la semana que viene, cuál va a ser el ticket promedio de los regalos que puedan comprarse para esta fecha, una fecha en la que los comerciantes tienen, por cierto, muchísima expectativa, y el objetivo de remontar lo que se le viene haciendo bastante cuesta arriba, que está vinculado con la cuestión de los servicios, los alquileres, etcétera, etcétera. Sí, Luisito. Hacía masajes con la mano, pero no, me estaba haciendo los dedos. Pero te doy una sola opción. Mira, no te doy más opciones. ¿Quién va a ser la primera entidad que el domingo a la noche va a decir cuánto se vendió por el Día de la Madre? No tengo idea. ¿Vos lo tenés? ¿Vos lo sabés? La CAME. La CAME. Que la CAME siempre manda las encuestas. La CAME ya tiene los números antes que pasen antes que pasen los días buenísimo. de compra. Escúchame, te doy un título último momento, Darío. ¿Te acordás del mapuche de los binoculares? Sí, claro. Aquel que dijo haber visto que los gendarmes se llevaban a Santiago Maldonado, arriba del caballo, incluso había fotos, todo. Bueno, la comunidad Lafken Wincul Mapu, bueno, incluido este muchacho que se llama... está detenido, creo, Santana. Santana. Y creo que está detenido. Sí, está detenido. Bueno, el Ministerio de Seguridad de la Nación le incluyó en el registro a estos integrantes que usurparon tierras en la Villa Mascardi en el grupo como organización terrorista. Se llama correctamente el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo. Es muy grave esto. Eran parte integrante de la RAM, ¿no? Con el detenido John Esguala, detenido en Chile, que después creo que se escapó y fue condenado. No sé por dónde anda. Bueno, el tema, Darío, que esto es grave porque no por solamente el rótulo que te cabe, más allá que puedas o no ser no sé en qué jerarquía de terrorismo están, pero el punto es que se te cortan muchos beneficios, incluso los beneficios sociales, etcétera, como la ayuda, los subsidios, etcétera. Así que tenés muchos limitaciones, organismos internacionales también, ¿no? Muchas limitaciones en cosas que tenemos los comunes de los mortales. Bueno, cuánto queda fuera, pero ya nos vamos, 14:56, es tiempo de agradecer a Javier Martínez en la operación técnica, a Matías Urtac en las redes de Ecomedios AM 1220, Aldis Romaniuca en la producción periodística. Le mandamos un beso a Pedrito, que había estado medio pachucho, pero ya está fuerte, como que podemos decir, ¿cuál existe? El dicho como talón fuerte, de oso. Como talón de oso, ahí está. O firme, como talón de oso. Firme, pero duro. Así que le mandamos un cariño, que siga mejorando. Gracias, Luisito. Se hizo corto el programa, ¿no? Sí, pero entretenido. Pero y buenos invitados. Claro, es que pasa tanto. Y en 2 horas no podemos hacer mucho. Vamos a hablar con Manuel, o le vamos a usurpar alguna hora que le quede libre por ahí, como la comunidad. No, le ocupamos alguna tierra vacía que tenga por ahí. Che, Darío, un saludo a todas las madres que están en tu familia. Saludo, a Aldis, a todas las madres que comparten con nosotros. Y bueno, nada, feliz Día de la Madre. Para los que no están, nuestro recuerdo. Lógico. Un beso al cielo para los que no están. Hasta aquí llegamos. Esto fue Del Arco Político. Nos reencontramos, si le parece bien, el próximo jueves, a partir de las 13 y hasta las 15. Chao, 1.000.000 de gracias. Acompañaron a Darío Del Arco en Del Arco Político las siguientes empresas. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo.
Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Tigre tiene un encanto que conquista en cualquier momento del año. Navegar sus canales es relajarse y descubrir paisajes únicos. Caminar sus calles, recorrer ferias y disfrutar de su ambiente auténtico es parte de la experiencia. Tigre todo el año. Tigre, municipio. En Geneia nos propusimos liderar el mercado de energías renovables en Argentina y hoy lo logramos superando los 1000 megavatios de capacidad instalada con nuestros 10 parques eólicos y solares en operación. Seguimos creciendo, seguimos liderando. Geneia, número 1 en renovables. En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales. Vicente López, nuestro lugar seguro. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón. Con Macro podés tener tu cuenta empresa gratis por un año, sea cual sea su tamaño y tu actividad. Abrila 100% online en macro.com.ar. Más tiempo para tu negocio, menos trámites. Elegí el mejor banco para tu empresa. Pensá en grande. Pensá en Macro. Cartera comercial. Consulte más información en macro.com.ar. Esto fue Del Arco Político, con la conducción de Darío Del Arco, por Ecomedios. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.